Y hay una cosa con Abelardo de frente se va tan y muestra que tiene su colección de armas y muestra que tiene los balines y dice que hay gente que le gusta como la guerra en ese país. Y entonces, y bueno, es un hombre, estamos en un país, en una sociedad patriarcal, cualquiera de los dos sería bastante complicado enfrentarlo, un contendor de esa talla, cualquiera de los dos es bastante, decir, sería para nosotros un reto y se convierte en un hecho tal vez hasta de seguridad y todo, porque los que hacemos campaña política en Antioquia hemos visto que nos insultan, hasta armas nos han sacado. Muy difícil. Días, tardes, noches, dependiendo desde qué momento o qué lugar ustedes lleguen a ver este video. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Fábrica de Conversaciones, el canal y el programa de los trabajadores. Ustedes saben que este programa nace en el seno del sindicalismo. Agradecemos a los sindicatos, especialmente a la CUD, al compañero Guillermo, que hacen este espacio posible, y por supuesto a los invitados que nos acompañan siempre acá con una excelente actitud. El día de hoy me encuentro con una persona supremamente especial que yo creo que muchos de ustedes ya la conocen. Estoy con Rita Patricia Villa, la profe Rita. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Juan? Aquí aceptando tu invitación con muchísimo gusto. Muchas gracias, profe Rita. Profe, yo siento que usted es una persona que está graduada en lucha social, sindical, política. Usted ha sido candidata, ha sido profesora, ha sido líder sindical. Tengo entendido que en este momento lideras el Departamento de la Mujer en la CUT. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido este reto para ti allí en el sindicalismo? Bueno, ha sido bastante comprometedor porque acercar a las mujeres a la vida pública, a los liderazgos sociales, políticos y sindicales es bastante complicado, dado que nosotros todos sabemos y conocemos de las labores, de los compromisos de las mujeres con el hogar, de las dificultades que muchas veces se presentan para asumir cargos de dirección, para liderazgos. Entonces, pero ha habido un renacimiento muy importante en este momento en esos liderazgos femeninos, tanto a nivel de políticos sobre todo, como a nivel de los sindicatos, y tenemos ese reto de que las mujeres se aproximen y que las mujeres se vean y que las mujeres se concienticen de que los liderazgos también son para nosotras las mujeres. Total, eso es muy importante, Rita, y miremos que nosotros todavía tenemos muchos retos ahí para que se siga expandiendo la participación de las mujeres. No sé, Rita, si tú veías que en el Senado, si no fuera por la lista del pacto histórico, las mujeres serían una apabullante minoría. Si no es porque el pacto hace listas cremalleras y convoca lo que convoca a nivel nacional, que más adelante vamos a profundizar más en ese aspecto político del país. Esa lista cremallera que hay hombre, mujer, es lo que le está dando una gran representación a las mujeres. Es la izquierda, ya, perdónenme que lo diga, pero es la izquierda la que está liderando esto para las mujeres. Esto lo dejo pues aquí como para la reflexión. Rita, yo quiero... Pero, Juan, Adelante, Rita. Frente a lo que tú dices, mira, en el Congreso de la CUT, porque es un programa para trabajadores, claro, para trabajadores y trabajadoras, en el Congreso de la CUT del año 2019, generalmente se hace cada 4 años, en Bogotá dimos un debate frente a la participación de las mujeres en los cargos de dirección, tanto de los sindicatos como de la central. Entonces, en ese tiempo, nosotras las mujeres luchábamos para que en ese comité ejecutivo hubiese una representación de mujeres de al menos del 25%. Eso fue una lucha porque inclusive hubo mujeres que debido al sistema, a esta sociedad patriarcal que tenemos, hubo mujeres que se opusieron de partidos políticos, inclusive hubo reacciones no las más acordes al comportamiento de un evento tan importante como es el Congreso Nacional de la CUT. Y ahora en el Congreso Nacional de la CUT del año 2024, logramos que
es una resolución en la cual se dice que al menos el 35% de esos cargos de dirección de la central está ocupado por mujeres. Entonces, eso es un avance y a mí me parece pues bastante preocupante que en el sindicalismo todavía estemos en una participación del 35%, cuando ya en la política, desde nuestro partido Pacto Histórico, desde los partidos que conformamos el Pacto Histórico, hablamos de unas listas cremalleras. Y lo que pasó ahora en la consulta del pasado 26 de agosto, del pasado 26 de octubre, fue que en Antioquia las votaciones para las mujeres en la consulta para Cámara, la votación de las mujeres estuvo entre la votación del número 3 y la votación número 11. O sea que las mujeres tuvieron unos buenos resultados en esta consulta, y lo que hizo que muchas mujeres fueran desplazadas por compañeros que quedaron del puesto 12 hacia atrás. O sea que en este caso, las que perdimos fuimos las mujeres en la lista para Cámara, porque es cierto, la votación de las mujeres fue altamente significativa, y compañeras que estaban, por decir algo, la compañera que estaba en la votación, en el puesto número 5, que en el puesto número 5, sí, porque el primero, 1, 3, 5, en el puesto número 5, que en votación, que fue la compañera, la compañera, la indígena, esta... Yo creo que es Diana Velasco. Diana Velasco fue desplazada al renglón número 6 por el compañero que ocupó el puesto número 12 en la consulta. Entonces, las mujeres en esta lista cremallera para Cámara de Representantes en Antioquia, fuimos las que perdimos. Entonces no podemos, yo le decía a las compañeras, nos tenemos que convencer de que las mujeres somos poderosas, y que, por eso te digo, hay como un resurgimiento, hay como un renacimiento de las mujeres en esta contienda electoral, y eso para mí es muy satisfactorio y muy importante. Y vimos que en Bogotá también pasó lo mismo, como Alfe Carrascal, con esta Esmeralda, Esmeralda estaba para el Senado, con Lalis y con Mar Pizarro. Entonces, sí, ellas ganaron a la demanda porque ellas ocuparon los 3 primeros puestos en votación, y ellas ganaron la demanda, pero aquí en Antioquia no hubo como demanda, no hubo una acción jurídica para que las mujeres, y bueno, eso hay que mirarlo con lupa, porque en unas partes benefició, pero en otras, como en Antioquia, nos desfavoreció, sí, al igual que en Bogotá también. Si se hubiera hecho la lista cremallera, estas mujeres se hubieran quedado por allá en el puesto número 6, y tal vez con poca probabilidad de llegar a esa Cámara de Representantes. Sin embargo, en el Senado no pasó lo mismo. Sí. En el Senado muchas mujeres se beneficiaron, habiendo unas buenas votaciones para las mujeres, pero ya a nivel nacional la cosa fue diferente. Pero sí tengo ese aspecto para resaltar y para decir a las mujeres que las mujeres somos poderosas, y que las mujeres podemos llegar con nuestros propios esfuerzos y con nuestro propio trabajo. No, eso es un dato muy importante. Sí. Mira, y aquí está, y Guillermo me está mirando desde allá, la gente ve que interesante, les cuento, mucha gente que ve el programa todavía no sabe quién es Guillermo, pero hay los que me siguen en redes sociales lo van a saber. Yo estaba mirando a Guillermo y lo miraba porque yo no sabía, Rita, eso es un dato muy importante. Sí, sí. Del renglón 3, a ver si lo entiendo bien, del 3 al 11, las mayores votaciones son de mujeres. Es muy interesante eso, Rita, sí, sí, que eso es un debate pues ahí importante, bueno, de estas listas cremalleras, aunque es importante, la lista cremallera es importante, que pues sería bueno que más partidos lo implementaran, o al menos se lo debatieran, pues. Rita, muy interesante lo que tú dices. Yo quisiera volver sobre otro tema, y es, como yo te decía, Rita, yo creo que tú eres una persona muy conocida en la lucha social en Medellín. Yo no sé si tú eres consciente de eso. Tú eres consciente de que eres bastante relevante en la lucha sindical, sí, social. Mira, Juan, para mí Adida ha sido una escuela de formación en liderazgo. Yo empecé mi formación como liderazgo y en formación política en el año, estaba todavía Felipe Vélez, nuestro presidente, que fue asesinado el 25 de agosto del año 1987 en la mañana, en horas de la mañana. Claro, yo milité con Felipe Vélez, Felipe
Yo, inclusive a mí me tocó cuando fuimos a Bogotá, nosotros trabajamos en el campo, en el área rural, trabajaba yo en una vereda que se llama Coloradas, corregimiento de Guasabra, Santa Fe de Antioquia. Y nosotros todos éramos muy jóvenes en ese entonces, los maestros de las veredas circundantes, ahí ese sector, y nosotros empezamos en ese tiempo nuestra formación política, sindical, y fuimos convocados para ir a Bogotá a la manifestación en la cual los trabajadores colombianos dijimos vamos a crear una central unitaria de trabajadores. Este año nuestra central unitaria de trabajadores va a cumplir 40 años. Está entre hoy, este año 2006 y 2007. Que dijimos vamos a crear una central unitaria de trabajadores y me acuerdo Felipe Vélez que iba adelante con ese puño en alto así, como un completo revolucionario, como un hombre convencido de lo que estaba haciendo y nosotros todos detrás con ese puño izquierdo en alto diciendo sí, vamos, queremos una central porque estábamos muy divididos y que era en el año 1986 fue esa marcha. Y ya luego el 25 de agosto asesinan a Felipe y ese día mismo asesinan a Leonardo Betancourt y a Torado Gómez en nuestra sede sindical. Eso fue un día del holocausto en nuestro sindicato, fue muy triste para nosotros, nosotros estábamos en el campo y fue muy lamentable. Entonces, desde ahí empezó mi formación política sindical en Adida, se vinieron una serie de amenazas contra el sindicato, después de que pasa un hecho de esos, la gente se pierde, la gente le da temor, porque nos amenazaban a los que íbamos allá, a Adida, pero de todas maneras para mí Adida ha sido una formación, ha sido una escuela de formación, y en ese tiempo los diferentes partidos y movimientos políticos que estaban al interior de Adida luchaban por tener los cuadros mejor formados. Se hablaban en tiempo de cuadros mejor formados, me acuerdo, los movimientos de que a luchar, había liberales y todo, porque Adida inicia como con el Partido Conservador, porque la educación ha sido muy conservadora y ha sido dominada en ese tiempo por el Partido Conservador, pero había otros movimientos que a luchar, que los que a asumir el liderazgo, la dirección de Adida. Fue muy interesante esa formación que Adida me brindó y además uno tiene sus bases de su familia, de mi papá, que mi papá fue un gran líder político también, pero yo agradezco mucho a Dida. Ahora me preocupa mucho porque ha cambiado mucho como la política y la ideología de las personas que dirigen el sindicato, pero es bastante preocupante lo que está pasando ahora porque ahora es un sindicalismo muy diferente al que me tocó a mí, al que me tocó a mí. Ahorita, ven, sí. Hay algo en la línea temporal, Sí. como que no sé si lo entendí o para que las personas lo entiendan. Adida existe antes de la CUT. La Adida es del año 1851. Adida es del año 1851 y es que la CUD se forma por FESUTRAN, varias federaciones de trabajadores, que estatales, trabajadores, y entonces nos juntamos con sindicatos del sector estatal y con sindicatos del sector privado y creamos la CUT porque veíamos la necesidad de no estar tan divididos porque ustedes saben que la unidad es como la garantía del triunfo y yo por eso yo siempre hablo de la unidad, del derecho, es decir, de que debemos dejar de lado los intereses personales, los intereses grupales, para decir, tenemos una unidad y alrededor de la unidad nos vamos a mover porque la unidad es la que nos va a permitir que triunfemos electoralmente, que tanto en el campo político como en el sindicalismo, y eso es supremamente fundamental, la unidad. Entonces, por eso nos unimos y creamos porque Adidas del año 1851. Este año está cumpliendo, este año Adidas está cumpliendo 75 años. Wow, eso es o sea, es un referente en la ciudad, ¿no, Rita? Bastante, bastante. Rita. Y en el departamento. Y en el departamento. Inclusive Adidas tiene más, se creó mucho antes que FECODE. Que la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Eso quiere decir que los maestros en Antioquia son pioneros, son vanguardia de organización. Total, y a ver, pero lo más, lo que me preocupa es que FECODE no ha habido un maestro, un dirigente antioqueño que haya sido presidente de FECODE. No. Qué interesante. Sí, no ha sido, hemos tenido. Bueno, Rita, para seguir ahondando como en tu biografía, porque la verdad, Rita, a mí me interesa que la gente te conozca. Yo creo que es importante resaltar los liderazgos de personas como Rita. Y yo creo que mucha gente la ha visto y la ve siempre, en pancartas, en muchas ocasiones. Pero no conoce realmente el personaje a fondo, quién es.
Rita, tu alma mater es la Universidad de Antioquia, Sí, ¿cierto? amo mi Universidad de Tú Antioquia. empezaste tu militancia allí, tú desarrollaste tu pensamiento crítico social en la Universidad de Antioquia, o tú ya lo traías desde la escuela. ¿Cómo Sí. se forma políticamente Rita, Patricia? Bueno, resulta que mi papá, abogado, también estudió en la Universidad de Antioquia, pero terminó su título, se lo otorgó la Bolivariana porque él pasa de la de Antioquia a la Bolivariana. Mi papá estudió en el Liceo Antioqueño también. Y cuando hizo la facultad de Derecho era aquí en el Paraninfo. Mi papá estudió ahí, mi papá participó en ese tiempo también había manifestaciones de los estudiantes. Mi papá participó en varios eventos donde los estudiantes manifestaban, porque estos gobiernos de derecha toda la vida han sido muy abusadores y han sido muy atrevidos y sobre todo han desconocido a los derechos del pueblo. Entonces mi papá termina siendo abogado de la Bolivariana, pero con un pensamiento muy crítico. Mi papá fue del MLR, del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal. Yo tuve un tío, Ignacio Villa Gaviria, que Ignacio en ese tiempo viajaba a Bielorrusia, viajaba a Rusia. Mi tío era del Partido Comunista de Izquierda, de Racamandaca, era mi Wow. tío. Sí, mi tío. No tuve mucho contacto con mi tío, pero mi papá fue de ese movimiento liberal revolucionario. Y entonces yo no escuchaba a mi papá. Cuando la Revolución Cubana, yo estaba muy pequeña, que yo soy una mujer ya mayor, ya prácticamente el año entrante yo me retiro pues del magisterio, pero sigo en la lucha y y Por sigo, favor, porque Rita, eso sigue, tienes que seguir. sí, eso está dentro de uno y lo lleva uno en la sangre. Entonces, cuando la Revolución Cubana, mi papá tenía un radio que tenía una antena así como una resorte así, y mi papá colocaba ese radio y escuchaba los discursos de Fidel Castro. Nosotros estábamos pequeños y nosotros sabíamos que en Cuba había habido una revolución. Estaba yo muy pequeña, en primaria, estaba muy pequeña, pero mi papá todas las noches escuchaba los discursos de Fidel Castro. Nosotros sabíamos que había habido una revolución. Mi hermana, la mayor también ahora, ya mi hermana está como muy por allá, pero mi hermana estudió en la Autónoma cuando la Autónoma estaba recién creada, que fue como una especie de manifestación de unos profesores que quisieron formar una universidad, por eso se llama autónoma, y fue muy interesante también la influencia de mi hermana Fanny, la mayor, que ella es socióloga, finalmente termina siendo docente, pero mi hermana sufrió con la transformación, porque eso depende mucho también como con quién se relaciona uno. Yo siempre he estado como con la gente que está La como en la base. jugada, que está como así pendiente de lo que hay que luchar y por lo que hay que reclamar. Y entonces esa formación de mi papá fue muy importante. Inclusive mi papá fue tesorero de las rentas de Medellín, lo que es hoy en día secretario de Hacienda por la NAPO, Alianza Nacional Popular. La Wow. Alianza Nacional Popular surge el 19 de abril del año 1970 cuando le roban las elecciones a Rojas Pinilla. Yo estaba pequeña, pero yo entendía que anochecimos siendo presidente Gustavo Rojas Pinilla, y al otro día se fue la luz, hubo un apagón, y al otro día el presidente era Pastrana. Entonces nosotros, pero ¿cómo así? Yo de pequeñita sabía que no habían robado las elecciones. Entonces las banderas de la NAPO eran azul, blanca y roja. Entonces, no había una tela con esa estampación. Entonces nosotros cortábamos, mi mamá trabajaba con un señor, Jesús Peláez Álvarez, que también llegó a ser concejal de Medellín y también estaba como en el movimiento así como más bien revolucionario. Y nosotros así, y yo estaba muy pequeñita, yo tenía por ahí 11 años, mi mamá tenía una máquina de coser Singer que era de pedal, y nosotros hacíamos esas banderas, mi hermana y yo de chiquita he sido muy curiosa y hacíamos las banderas y las cortábamos y las eran banderas así pequeñas. Y en ese tiempo las manifestaciones eran en el Parque de Río o en la Plaza Cisneros. Y quien llenara la Plaza Cisneros o el Parque Berrío ganaba las elecciones. Yo me acuerdo de esa manifestación, de todas esas banderas que nosotros hicimos, y yo era una niña, estaba en primaria, y mi mamá, mi papá se fueron para allá y eso repartieron banderas porque eran banderitas pequeñas, y me acuerdo y no, y lo peor que puede pasar, porque yo tengo mucho temor de que aquí nos hagan un fraude y nos roben las elecciones, o que cambien, Pase algo. que pase algo, roben no, que pase algo, porque en ese tiempo me acuerdo que nosotros estábamos convencidos de que Gustavo Rojas Pinilla era el presidente porque llenaba las plazas, porque la votación ese día, ese domingo en la tarde, en la noche, el presidente era Gustavo Rojas Pinilla, y en un abrir y cerrar de ojos cambió, se cambió la perspectiva y se cambió todo el panorama político, y eso consideramos que fue un fraude.
y a mí lo que más temo yo en este momento es que nos llegue a pasar lo mismo que pasó en esa época. Bueno, y yo fui muy de buenas, que también yo estudié en el CEFA, estudié en el CEFA, tuve profesoras y que también eran muy consecuentes. Yo estudié, la primaria se fue con unas religiosas, pero tenía esa formación de mi papá. Y en el CEFA nosotros acompañamos a las profesoras en un paro que hubo por allá. Estaba yo como en cuarto bachillerato, tercero bachillerato, y nosotros acompañamos a las profesoras. Nos tocó cuando mataron a Elkin Córdoba, un muchacho líder de la universidad, un revuelo que hubo en la Universidad de Antioquia. Fue como la época por allá, como el 74, 70 y pico, muy duro que fue, y nosotros sabíamos de qué lado estábamos, y esa formación de mi casa fue fundamental, y mi hermana influyó mucho también sobre nosotros, y ya uno va creciendo, la universidad, el leer, y en mi casa todos hemos sido, en mi casa todos están, todos son consecuentes, todos son progresistas, todos estamos con este gobierno, hasta mi mamá también, ella a veces se le confundía porque ya tenía su problema de demencia, un problema cerebrovascular que sufrió, pero ella también le tocó, y ella hablaba cuando pasó, cuando el asesinato con el Gaitán, que también fue un hecho histórico que marcó y dividió la historia de este país. Sí, el 9 de abril del año 1948, mi mamá hablaba cómo eso que pasó en Bogotá también influyó en Medellín, y mamá vivía por allá por Manrique, allá se veía hacia el centro de la ciudad, y eso hubo, es decir, hubo un levantamiento donde hubo una catástrofe, incendios, heridos, porque el pueblo se levantó, porque sinceramente Jorge Eliezer Gaitán, que era el caudillo del pueblo, se perfilaba como un posible presidente de Colombia, pero es muy triste en ese país porque antes de que se instaure un gobierno comunista o de izquierda, han empezado a asesinar los líderes. Esto es bastante preocupante en nuestro país, más de 700.000 personas asesinadas por el solo hecho de pensar diferente, por atreverse a expresarlo, por atreverse a practicarlo, pensar diferente. Es muy teso. Sí, el Partido Comunista en el año 2030 cumple 100 años. El Partido Comunista aparece en Colombia en el año 1930, más o menos. Muy, Rita, muy importante lo que tú dices. Mira, yo no conocía la cifra de 700.000 muertos, Más. pero sí sé que, por ejemplo, bueno, y asesinados por el Estado. Sí, o sea, el Estado, para la gente que nos llegue a ver de otros países, que normalmente en esas plataformas logramos llegar a muchas personas, gente que nos vea de otros países piensen que en Colombia se ha gestado, o sea, es un terrorismo de Estado, o sea, el Estado ha hecho un genocidio. Y ojo, aquí nos van a llegar a ver también uribistas de pronto, gente de derecha. Recuerden que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cortes internacionales han validado esto, le han dado la razón a la Unión Patriótica. La Unión Patriótica ya tiene una sentencia que le dice, sí, es verdad, eres víctima y tu victimario es el Estado colombiano. Lo pasó hace mucho tiempo. Eh, para que la gente lo sepa. Y miren la situación que hemos vivido acá en Colombia, un asesinato sistemático. Algo que yo también quería resaltar, Rita, ha sido un país muy violento, tristemente. Ya tenemos un conflicto que, pues yo diría que aún no se ha acabado. Todavía hay guerrillas o hay organizaciones criminales residuales del paramilitarismo y etcétera. Y acá en Colombia ha habido millones de desplazados, han habido muchos muertos. O sea, tenemos demasiados muertos en una guerra fratricida que es muy triste, son cosas que nos tienen a nosotros, nos tienen que llevar a reflexionar muchísimo. Rita, en ese sentido, nosotros estamos viviendo el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro, el primer gobierno que, digámoslo así, lo pusieron las organizaciones sociales, las bases populares, un presidente que llegó aparentemente no apoyado por grandes grupos económicos, no apoyado por partidos tradicionales. Es un antes y un después en la historia de Colombia. Estamos muy cerca de un segundo techo, de un gobierno, digamos, nuevamente progresista, nuevamente apoyado por bases populares. Miren lo que somos nosotros, este programa que nace en el sindicalismo, trabajadores, la misma Rita, que es una profesora, una luchadora social sindical de toda la vida. Rita, pero hoy estamos creo que hoy es 24 de abril, 23 de abril, si no estoy mal. El día del idioma. El día del 20, sí. Día del idioma. Rita, las elecciones son más o menos en un mes, poco más de un mes.
¿Tú cómo te sientes? ¿Tú te sientes positiva? ¿Tú crees que es más difícil que las elecciones del 2022? ¿Cómo ves tú las cosas en este momento? Bueno, a mí vemos, y yo parto de analizar de que para Senado y Cámara las votaciones en Antioquia aumentaron. En Antioquia, en Medellín, y muy importante aquí en Medellín tenemos unas comunas donde la gente sabe cómo es y cómo apoyar este gobierno del cambio. Es algo muy positivo, tenemos un reto que es aumentar la votación para ahora para en Antioquia para La la primera vuelta. presidencia, la primera vuelta, para que nuestro compañero Iván Cepeda sea presidente y nuestra compañera Aida Quilpue sea vicepresidenta. Esa parte es muy importante, que en Antioquia hemos venido avanzando con muchos obstáculos, porque aquí en Antioquia tenemos un periódico que todos los días sale a mentirle al pueblo colombiano. Todos los días sale a mentirle al pueblo antioqueño y saca Claro. unos titulares en contra del gobierno. No hay día que no saquen titular en contra del gobierno nacional, y que han tratado de decir que el gobierno nacional no quiere Antioquia, que el gobierno nacional no quiere a Medellín. Eso es totalmente falso. Precisamente la semana pasada vino nuestra consejera presidencial, Luz María Múnera, quien nos vino a contar y nos vino a socializar los logros de este gobierno del cambio acá en Antioquia. Y eso es fundamental. Ella decía, hay que cacarear lo que el gobierno nacional está haciendo en Antioquia. Y como tenemos ese periódico que todos los días habla en contra del gobierno, y que hay gente que no tiene la preparación, la suficiente educación para decir tengo independencia frente a cualquier medio de comunicación, Caracol, RCN, el colombiano, el Q, hasta el Q también influye ahí en mentes de personas que no han tenido esa formación, que no tuvieron la fortuna de tener como esa formación crítica frente a lo que me están diciendo. Esa parte a mí me preocupa mucho acá en Antioquia, pero si no a otros departamentos, Nariño es hermoso, con nuestro presidente, inclusive en la costa la gente ha despertado, en muchos lugares de Colombia. Mi hermano decía una vez, fui por allá al Huila y diferente la campaña, había vallas de Petro, cuando la campaña anterior para el gobierno de 2022-2026. Aquí en Antioquia, sobre todo en Medellín, tuvimos una administración municipal que nunca nos quitó la propaganda política, que nunca nos borró los murales, que nos permitió hacer uso de los espacios públicos para nosotros hacer nuestras manifestaciones, para que nuestros candidatos hablen, para que nuestros candidatos promuevan sus candidaturas. A mí esa parte me preocupa mucho porque se ha venido una ola de los que en este momento ostentan el poder en la gobernación y en la alcaldía. Esa parte me preocupa mucho acá en Antioquia. En Antioquia hacer campaña no es fácil, pero sí hemos visto que hay muchas mentes que han despertado y vemos personas que están por estos rumbos, por estos senderos. Porque también hablábamos ayer en una reunión de que los logros del gobierno Petro se los están atribuyendo a alcaldes. Y hasta el mismo gobernador están atribuyendo logros del gobierno de Petro. Y eso no lo podemos permitir. Por eso estamos esperando que llegue una propaganda, un periódico con los logros de este gobierno acá en nuestro departamento, porque es importante difundirlo, porque es importante que la gente sepa que este gobierno sí ha mirado a Antioquia. Entonces no es falso. Y entonces esa parte para luchar, para poder lograr un buen gobierno, para lograr este triunfo, nosotros los antioqueños tenemos que luchar. Eso es como una lucha día a día para nosotros meternos por aquí, meternos por allá, para traer más votantes para este nuevo periodo que viene 2026-2030. ¿Qué cosa con Antioquia? ¿Qué cosa con Antioquia? Sí, es verdad. Uno cuando tiene la oportunidad, yo invito a las personas a que se lo piensen. Uno cuando tiene la oportunidad de salir del departamento, uno ve, o sea, yo lo resumiría así, uno ve que la gente piensa diferente, las personas piensan diferente. No me atrevería a decir que son de izquierda o de derecha, no, piensan muy diferente. Para los antioqueños que nos ven, como para que se piensen eso. Rita, tú cerraste con algo súper importante que me permite conectarlo con lo siguiente, y es, ahorita tú y yo hablábamos hay unas encuestas que están marcando como que hay 4 millones de personas que aún no deciden su voto. Como para ponerle un contexto a la gente y a los que nos ven de afuera, en esos momentos estamos a puertas de unas elecciones presidenciales en Colombia. Al parecer, la presidencia está entre tres candidatos. Yo lo digo con mucho respeto, con Sergio Fajardo, con Claudia López y con los que siguen de ahí para abajo. Lo digo con mucho respeto. Hay tres candidatos que tienen posibilidades de llegar a la presidencia. Eh,
yo creo que muchas personas estaríamos de acuerdo en esto. Sin embargo, vote usted por el que usted crea que más le conviene. Sin embargo, Rita, hay 4 millones de personas que no han decidido su voto aún. Usted, Rita, ¿qué piensa? ¿Qué cree que el pacto histórico, cómo debería llegarle a estas personas? Estas personas que quieren escuchar para decidir su voto. ¿Qué es lo que tú ves en las calles? ¿Qué es lo que tú has podido percibir, Rita? Adelante. A ver, bueno, hay gente que, como somos un país con poco eh, formación política, porque nuestro país se parece mucho como a un virreinato. Por eso nosotros hemos visto que este presidente es nieto de otro que fue presidente, o este presidente fue sobrino. Entonces, aquí se ha manejado este país. Es que hace 500 años estábamos todavía bajo el régimen de la corona española. Entonces hay gente que todavía no ha despertado, no ha salido, no ha despertado de ese letargo en el cual, que estos días leía un artículo que ellos no descubrieron nada. Llegaron a un territorio que no era de ellos, trajeron armas, desplazaron a los indígenas, esclavizaron a los indígenas, con el agravante que trajeron a los negros del África encadenados en barcos acá a nuestro continente americano. Claro. Entonces, claro, eso ha quedado. Alguien dice, Colombia es manejado como un feudo donde hay unas personas que tienen mucha cantidad de tierra y dinero y otras personas que no lo tienen. ¿Cómo hizo para la tierra, la tenencia de la tierra, cómo pasó de la mano los indígenas a los grandes terratenientes que tenemos hoy en día, y que eso ha sido por historia, el conde Valencia, el conde tal y todo? Entonces hay gente que en este país se cree con esa autoridad de gobernar porque vienen de esa sangre pura española y que tienen ese. Entonces hay gente que cree que es que hay unas castas colombianas que tienen el derecho a gobernar, y es por un lado esas. Por otro lado hay gente que dice, ah, a mí no me interesa la política, pero todo acto que hacemos en la vida es político. Político es que se suba los impuestos a la canasta familiar. Político es que no te aumenten el salario como debe ser, acorde al índice de inflación. Entonces hay gente que debido a su poca, porque son poquitas las personas que de pronto que han tenido formación universitaria, educación superior, que son indiferentes a las elecciones. Yo pienso que es una población que nosotros debemos atraer, ¿cómo se dice? Captar hacia que miremos que yo nunca me había soñado un país tan diferente a todo, y un gobierno tan diferente a los que hemos tenido, que son gobiernos que se encierran allá, que se encriptan a gobernar a favor de ellos y a favor de sus clases y de las clases dominantes, y al pueblo lo miran como unos simples peones y obreros que venden su mano de obra barata, venden su fuerza de trabajo y como mano de obra barata. Yo pienso que los medios de comunicación y las redes sociales están haciendo un trabajo bastante grande, y las redes sociales las tenemos que poner a favor de que haya un cambio en este país, de que el cambio continúe, de que no podemos seguir, no podemos permitir de que siga esas estructuras oligárquicas que han manejado este país ahí en el poder, porque ya sabemos por qué ellos ahondan aumentan sus riquezas, pero se sigue ahondando la pobreza, y se va volviendo una diferencia abismal entre los que ostentan el poder, poseen la tierra, pues los recursos, la economía, y otras personas que venden su fuerza de trabajo. Entonces, hasta el punto que han hecho creer a trabajadores que es injusto que se le aumente el salario, porque pobrecitos los empresarios se van a quebrar. Pero hasta el momento hemos visto que ninguna empresa se ha quebrado. De pronto ahí hay los pequeños y medianos. Sí, hay que regular esa parte me preocupa a mí, porque hay gente que está subiendo, y aquí tenemos buenos empresarios que están de acuerdo con que el trabajador gane. Entonces, todos esos logros, yo pienso que nosotros tenemos que hacer difusión en esa población, de que es mejor, de que hemos tenido un gobierno que favorece sobre todo a esa gran cantidad de población,
que vive de un salario mínimo, que vive de un diario de vender, que, como son los venteros ambulantes y la gente de las economías populares. Gente que vive de vender una empanada, de vender unas medias en la calle, de vender una camisetica. Entonces hay que concientizar a las personas de que vamos por buen rumbo, de que este cambio comenzó y que este cambio tiene que continuar, porque de lo contrario, tener otro gobierno que no sea alternativo, retrocederíamos en derechos y eso causaría un estallido social tal vez más grande que el del año 2019 y 2021. Y 2021. Muy importante, Rita, lo que usted dice, y yo lo resumiría en esto. Una vez hablaba con mi mamá en casa y ella me decía como, pues yo también vengo como de una familia de izquierda, pues muy curioso porque mi madre pues no fue a la universidad y ella no se ha formado, pero ella tiene un pensamiento de izquierda que incluso ella no sabe por qué. Pues ella dice que ella siempre ha sido así. Pero yo resumiría, Rita, lo que usted dice, que me parece muy importante para decirle a la gente y para convencerlos, y es que piense lo que, piense lo que usted quiera sobre el presidente Gustavo Petro, pero sí llévese esto, y es que el presidente Petro puso en el centro del discurso cosas que antes a los otros presidentes no les parecían importantes. Imagínense que en el año 2016 al presidente Santos, esa no es la primera vez que el Consejo de Estado suspende el salario mínimo. Imagínense que a Santos le suspendieron el salario mínimo, pero porque lo subió una chichigua. O sea, imagínense el chiste. El Consejo de Estado le dice que revise lo que subió porque lo subió un chiste, lo subió una miseria. Investíguenlo. A Petro ahora se lo suspenden porque lo subió mucho. Porque quiere pensar en los trabajadores, porque ha entregado tierra, o sea, piensen que es un presidente que no llegó apoyado por grandes grupos económicos, por los que han gobernado este país. Piensen en esas cosas, piensen en un presidente que en su discurso habla de ustedes. Los otros presidentes hablaban de economía, de empresa, de, de cosas que sí son importantes, sí, pero no hablaba de usted, del campesino, del de la economía popular, no hablaba de las madres cabezas de familia, de los desplazados, piensen en eso, porque el discurso también es muy importante. Entonces mi mamá me decía eso, o sea, Petro puso a pensar a la gente, puso a pensar a la gente, tanto así que ahora Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella están en una encrucijada porque ellos van a defender el alza del salario mínimo o no. Y son no sé cuántos trabajadores que se les subió el salario, entonces un candidato tiene que pensar en eso y es muy, muy importante. Eh, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella tienen que pensar si van a seguir entregando tierra o no. Tienen que pensar esas cosas, o sea, porque Petro las puso en el discurso. Y es eso, es eso. No sé si me vuelvo muy redundante, pero quiero que la gente se lo piense. El presidente los puso a ustedes en el centro del discurso. Ya sea lo que ustedes piensen de Petro o no, pero los puso ustedes en el discurso. Rita, te voy a hacer la última pregunta. No sé si te Y quieres sabes que es muy referir a importante, algo sobre eso. es muy importante son las reformas del cambio, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma agraria, por eso están recogiendo firmas, ¿cómo era que decía? Consulta campesina ya. Es decir, él puso temas de discusión supremamente importantes que nunca se habían tocado. La última reforma agraria que se hizo fue en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que es la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo, pero igual sigue las grandes concentraciones, las grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos y sobre todo lo más preocupante, apropiación de terrenos que han sido del Estado, de la nación, que resultaron en manos de particulares. Eso es supremamente importante conocerlo, es supremamente importante que la gente conozca que este gobierno se la jugó por una reforma pensional para aquellas mujeres que en la vida dedicaron toda su vida al trabajo del cuidado, que es un trabajo lo que es cuidar los hijos, tener los hijos. Es decir, la reproducción humana es una responsabilidad inmensa y que recae sobre las mujeres, que una mujer cuando queda en embarazo probablemente está en alto riesgo, la mujer, la producción de la casa, el trabajo de la casa que ha sido un trabajo que ha sido desconocido por esta sociedad,
que equivale al 25% del Producto Interno Bruto. Cuando muchas veces su esposa, ¿qué hace? Dice, nada, pero hay que barrer, trapear, sacudir, hacer los Totalmente. alimentos, mantener. Eso es un trabajo que históricamente no ha sido remunerado a las mujeres. Entonces, lograr esa renta, esa pensión para esas mujeres cabezas de familia es fundamental para los adultos mayores. Hemos dicho, los logros de este gobierno han sido muchos para estos sectores menos favorecidos, para los sectores más vulnerables del país, lo que es dentro de las cosas que nos decía la consejera presidencial Luz María Mudera era el PAE, pero con el PAE ha sido muy difícil. Ustedes saben que la corrupción en este país es un sistema, es un sistema estructural que está diseñado para que muchas personas que lleguen al poder se apropien de recursos públicos, se apropien de lo que le corresponde al pueblo. Entonces, luchar contra eso es bastante difícil y yo pienso que llegarle a la gente con estos logros tan supremamente importantes y agradecer a aquellos empresarios que se han solidarizado con la reforma laboral, el trabajo, el pago de las horas nocturnas, el pago de las dominicales y festivos, que es supremamente importantísimo. Es decir, tenemos los trabajadores colombianos nunca habían tenido quien intercediera, quien hablara a favor de ellos, porque esas leyes que se sacaron en el año 1993, como la ley 50, que es la reforma laboral de esa época, y la ley 100, fueron perversas, Sí, fueron perversas en contra del pueblo. Entonces la gente tiene que saber eso y nos toca a nosotros los que nos gustan estos liderazgos cacarear, informar, sí, hacer un buen uso de las hacer redes esto que estamos sociales, haciendo. hacerlo, total. Totalmente. Rita, muy importante lo que usted dice. En serio, invito a las personas a que se lo piensen, a que lo reflexionen. Gracias a estas plataformas podemos llegar a personas que piensan también diferente a nosotros y También. está bien, pero piénsense en esas cosas, de verdad, piénsense eso. Los trabajadores, que este gobierno nos ha puesto en el centro del discurso. Piense lo que usted piense del gobierno, lo ha puesto usted en el centro del discurso. Rita, te voy a hacer la última pregunta para ir cerrando. Eh, Rita, yo venía diciendo que lo que nos marcan las encuestas y también uno hablando como con la gente en la calle. Hay tres candidatos con posibilidades de ser presidentes. Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Hay un candidato que está ya en la segunda vuelta. Nosotros quisiéramos ganar en primera vuelta, ¿cierto? Eh, Quisiéramos que se dé en primera vuelta. Yo personalmente me parece que es muy difícil, Rita. Pero bueno, siguiendo con el análisis, hay un candidato que está ya en la segunda vuelta, ese es Iván Cepeda. Si hay una segunda vuelta, Rita, si hay una segunda vuelta, ¿quién crees tú que es más difícil enfrentar por propuestas, por preparación, que pueda confundir a la gente? ¿Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, Rita? Le tiro esa bomba a usted. Bueno, mira, pues esta señora Paloma Valencia tiene el apoyo del señor que ya sabemos, ¿sí? El yo, innombrable. yo procuro no decir ese nombre porque se ha hecho tanto daño a la sociedad que no merece, ese nombre no merece pronunciarse, porque le ha hecho mucho daño a este señor a la sociedad. Entonces, aquí, por ejemplo, en Antioquia, las cuestiones está dividida, pero en Antioquia yo sé que tiene mucha influencia este señor, su partido político, y aquí somos como, aquí la gente es muy tradicional. Entonces, la Paloma Valencia es una heredera Ese legado. sí, legado, el abuelo de Paloma Valencia, Guillermo Valencia Castillo, fue ministro del Interior en la época cuando María Cano luchaba por los derechos de los trabajadores. Wow. En el año 1920 y pico fue ministro del Interior, inclusive fue candidato presidencial, pero no ganó. Y él fue el que combatió a Quintilame, un indígena que defendía los derechos de los de su población, de los indígenas, porque allá los Valencia los ponían a trabajar y prácticamente el pago por sus labores era supremamente irrisorio y pésimo. Y después llega el señor Guillermo León Valencia Muñoz, que fue presidente del año 1962 al año 1966. Fue el segundo presidente del Frente Nacional. El primer presidente del Frente Nacional que
el Frente Nacional se da porque hubo después del año 1948 entramos en la época, la violencia en Colombia, que fue una época muy triste, donde mucha gente se vio desplazada, donde la iglesia jugó un papel muy importante, porque la iglesia bendecía las armas para que fueran a matar a los liberales. Fue una época muy dura, donde muchas de nuestras familiares se tuvieron que ir de los pueblos para la ciudad porque fueron perseguidos y fueron entonces se crea el Frente Nacional, llega pues esa junta militar en cabeza de Gustavo Rojas Pinilla y se monta Gustavo Rojas Pinilla, pero en la época de Gustavo Rojas Pinilla hubo dos cosas muy importantes, que las mujeres adquirimos la cédula de ciudadanía, cédula de ciudadanía en el año 1954 aproximadamente. Y la primera cédula fue la de Carola, la esposa de Gustavo Rojas Pinilla, y la segunda cédula fue la de María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, la mamá de Samuel Moreno Díaz, hija de Rojas Pinilla, y en el año 1957 las mujeres sufragistas en cabeza de Rosita Turizo y otras mujeres muy importantes logran que las mujeres pudiéramos elegir y ser elegidas. Entonces, luego en el año 57 fue una época bastante interesante en este país y entonces se crea el Frente Nacional, donde iba un presidente liberal y después 4 años un presidente liberal, 4 años un presidente conservador, 4 años otro presidente liberal y 4 años el primero fue Carlos Lleras Camargo, Carlos Lleras Camargo, y el segundo fue Guillermo León Valencia, de 1900. ¿Qué es? Para que la gente... Sí, ¿Quién es Guillermo León Guillermo León Valencia? Valencia es el abuelo de Paloma Valencia. Guillermo León Valencia era un tipo que era poeta, él escribía, era un tipo que le gustaba bastante el típico, el chorrito, y era un tipo que mandaba, en esa época surgen como los movimientos insurgentes en Colombia. Surgen todos esos movimientos, entonces este señor decía, le gustaba que cuando mataran a los líderes políticos y revolucionarios, te llevaran las cabezas de los líderes políticos. Era como trofeo pues para él y fue fuerte esa época de Guillermo León Valencia. Entonces yo pienso que como aquí se habla de castas, esta señora Paloma Valencia es nieta de Guillermo León Valencia, pero claro, en el Cauca, ella propone en el año 2016 2015, propone dividir el departamento del Cauca en dos. Ustedes saben que el departamento del Cauca, en el Pacífico están los negros, y en la zona ya andina están los indígenas. Ella propuso dividir el departamento del Cauca en dos, a un lado porque en Popayán hay gente descendiente de la corona española y de los condes que vinieron de por allá, entre eso el conde Valencia y todos ellos, y propone dividir el departamento del Cauca en dos. O sea que son élites que están pensando que hay una élite. Élites que no quieren soltar el poder. No quieren soltar el poder y que se creen de abolengo y que tienen unas virtudes, unos derechos, unas cualidades especiales para gobernar y para que haya ellos allá y el pueblo abajo sumiso. Entonces yo pienso que ella a nivel nacional, pues en Antioquia, en las votaciones, en las últimas elecciones, en la consulta, ella obtuvo una votación significativa en Antioquia. Sí. Abelardo es un tipo de costeño de la región Caribe, que tiene pues también tiene ahí las redes sociales nos hemos enterado de cosas que él ha hecho que no son las más adecuadas para una persona gobernante, pero como estamos en este país donde el condenado puede salir a hacer política, donde el que está procesado puede hacer política y la gente lo sigue y le cree, donde vemos que ha pasado, que se han descubierto que sí, aquí fueron enterrados vivos, aquí hubo hornos crematorios, hubo falsos, la gente no cree, falsos positivos. Y entonces yo pienso que hay un gran desconocimiento y que a nosotros y que es muy triste ver que hay gente que, por ejemplo, un ejemplo, cuando el plebiscito de la paz, gente diciendo no a la paz. Sí, eso es increíble. Y en Antioquia, donde ganó la paz fue en aquellos territorios donde la gente ha sufrido. Sí, Rita, muy importante que digas eso, donde la gente que no es de acuerdo, en 2016 hubo un plebiscito para preguntarle a las personas si estaban de acuerdo o no en hacer la paz con las FARC. Bueno, las personas, qué pena Rita, para que la gente se lo lleve y lo entienda. En los lugares donde sí había guerra, donde sí vivía la guerra, la gente votó que sí a la paz. Y aquí nosotros, pues yo siempre he vivido en Medellín, la verdad yo creo Rita, que nosotros no hemos vivido la guerra como otras personas. Sí. Y la gente de la ciudad votó que no querían la paz. Pero así que... Sí, bueno, entonces, entre los dos candidatos de la Estrella y Paloma Valencia, pues ellos están ahí como en esa puja ahí,
pero finalmente ellos se van, cuando en segunda vuelta, si hay segunda vuelta, ellos se van a unir porque vienen de Ellos la misma quieren seguir. estirpe, vienen los unen muchas ideas y Claro. muchos hechos y muchos intereses, porque el interés de ellos es grupal, de ellos, no para el pueblo. Entonces esperemos a ver qué va a pasar, pero entre esos dos candidatos, eh, Elija uno. ¿A quién el, prefiere enfrentar usted? ja, muy tenaz, muy tenaz. Ha habido hoy, ayer reunida con compañeras, me decían que bastante preocupante que en Bogotá se han sumado grupos de mujeres feministas, pero feministas no de las que de a pie, feministas Esas burguesas. porque, a Paloma porque ellas dicen que la van a apoyar por ser mujer, pero hay que mirar qué hay detrás de todo eso y que es una candidata que no representa los intereses de la mujer del popular, de la mujer de que está allí vendiendo ropa interior en una esquina, de la mujer que está vendiendo un confite, de la que está vendiendo un tinto, ¿no? De las mujeres que ella representa su clase. Y entonces, Claro. eso es bastante preocupante. Yo no sé, porque la última entrevista, la última encuesta, Abelardo como que subió, y hay una cosa con Abelardo de frente se va tan, y muestra que tiene su colección de armas y muestra que tiene los balines y dice que hay gente que le gusta como la guerra en este país, y entonces, y bueno, es un hombre, estamos en un país, en una sociedad patriarcal, cualquiera de los dos sería bastante complicado enfrentarlo, un contendor de esa talla, cualquiera de los dos es bastante, decir, sería para nosotros un reto y se convierte en un hecho tal vez hasta de seguridad y todo, porque los que hacemos campaña política en Antioquia hemos visto que nos insultan, hasta armas nos han sacado. Muy difícil. Cuando Gustavo Petro era candidato, fuimos a un pueblo del oriente, el santuario, y un hombre nos apuntó con un arma y otro por allá, mi hermano, una gente de forma Envigado y por allá tiros al aire y todo. Entonces, en Antioquia es bastante delicado y nosotros en Antioquia somos unos tesos para hacer campaña y Petro está muy contento porque Petro en una primera reunión que tuvo con toda la bancada antioqueña de Senado y Cámara, no, con toda la bancada a nivel nacional, le dijo a los compañeros de Antioquia, Antioquia está cambiando. Y es verdad, Antioquia está cambiando y esperamos que estas juventudes, que los jóvenes ayuden a que este departamento cambie y que se quite ese estigma de que el paisa es el rey, porque el paisa no es el rey. Aquí manda el pueblo colombiano, aquí manda el pueblo antioqueño y este renacer de esta sociedad que va a cambiar ese país está vigente y tenemos que lograrlo. Lo tenemos que lograr con las juventudes, con la gente que está en este momento en formación, con los jóvenes que están también en los colegios, en los grados de educación superior, con los que están en las universidades. Esto tiene que seguir cambiando porque si no cambiamos, no sé qué va a ser, cuál será el futuro de este país. Y muy preocupante también la injerencia del gobierno norteamericano en nuestro país es bastante preocupante, porque ya lo vimos en Honduras, lo vimos en Chile, lo hemos visto en otras partes, entonces tenemos que estar atentos, haciendo tenemos que conformar un ejército del cuidado del voto, un ejército de personas que estemos en esos escrutinios, porque se saben que se sale de nuestras manos el control del software que está siendo controlado por la misma empresa que maneja el software en Honduras, que maneja el software en Honduras. Sí, claro. Iris Xiomara Castro era la presidenta de Honduras, una mujer de izquierda, y Xiomara Castro allá no pudo sacar esa Thomas Greb de allá para que controlara el software y bastante preocupante. Muy preocupante porque ustedes saben que nosotros somos partidos que no tenemos millonadas para financiar la campaña, no tenemos el poder, tenemos un gobierno pero no tenemos el poder sigue estando en manos de ellos, como es el poder judicial, el poder legislativo, el poder económico. Lo único que tenemos es el ejecutivo en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro, pero bastante preocupante y por eso tenemos que salir todos y unirnos en este momento. Afortunadamente la Alianza por la Vida se conformó y está creciendo porque tenemos que, tanto en estas elecciones como en las elecciones territoriales que vienen el próximo año.
bastante Muy importante. preocupantes, lo que son está como esa asamblea, concejales, juntas de administradoras locales. Sí. El próximo domingo se eligen las acciones, Las acciones las comunales. Entonces, tenemos que saber, ya es hora que de que nos apropiemos, de que nos convenzamos de que la unidad, de que la lucha es la que nos va a permitir que vivamos en un país más justo, donde haya mayor justicia para el trabajador, para la persona de a pie, para el que está en este momento sumido prácticamente en ese abandono, en la incertidumbre, porque tuvimos unos gobiernos que fueron inclementes con el pueblo colombiano, hemos tenido. Entonces, eso es lo que nos va a hacer como ese renacer de nuestro país, de nuestra Colombia, el país de la belleza, como dice nuestro presidente Gustavo Petro. Súper, Rita, súper, muy bien ese mensaje. Me parece muy bonito, Rita. Me parece muy bonito terminarlo así con esa frase de Antioquia está cambiando, porque realmente está cambiando. Usted es la muestra de eso, Rita. Usted piensen en el programa que acaban de ver. Miren todo lo que les contó Rita. El Felipe Vélez asesinado, Héctor Abad Gómez asesinado, tantas personas asesinadas y aún así vivimos muchos, como el señor que está detrás grabando de cámara, grabando esto, la señorita que está acá, que vivieron para ver el primer gobierno progresista y vivirán para ver el segundo, el tercero y el cuarto. Con la ayuda de Dios y la de ustedes, vamos a triunfar en la primera vuelta. Nosotros hacemos periodismo, pero no ocultamos nuestra posición política, como si la ocultan Semana, El Colombiano y tantos medios que engañan a la gente. Bueno, Rita, yo le doy el paso para que se despida del público. Rita, usted es una biblioteca, sabe de mayas cosas de Colombia, de historia, tiene las fechas aquí muy bien guardadas. Yo quisiera que usted siguiera viniendo por acá, Rita. Ay, pero bueno, eso depende de usted y de su agenda, pero le invito a que se despida del público. Bueno, muchas gracias. Mira, un día estábamos con José Luis Marín Aquino, el concejal, me dijo, estábamos en una presentación y yo soy bióloga y química de la Universidad de Antioquia y especialista en ciencias experimentales, pero afortunadamente la formación de mi casa, de la vida y también la especialización que hice en cultura política y pedagogía de los derechos humanos en la autónoma, eso me ha permitido a mí, porque la gente no cree que yo soy bióloga y química, pero es decir, los docentes somos sujetos, los docentes y las docentes somos sujetas políticas. Y todo acto, es decir, el solo hecho de uno pararse frente a los estudiantes es un acto político. Total. Y tenemos que ayudar a crear conciencia en esta sociedad de nuestros estudiantes para que los estudiantes al menos tengan esa visión del mundo y que con el granito de arena que pongamos todos, este país tiene que cambiar, este país tiene que seguir por el rumbo del cambio, porque nos merecemos un país donde haya justicia social para todas y todos y un país donde la gente pueda expresar lo que quiera, donde no seamos perseguidos, donde la gente no sea desaparecida. Se me olvidó ese dato. La cantidad de personas desaparecidas en nuestro país equivalen a la población del municipio de Río Negro. Gente que nunca volvió a saber de sus familiares y es lo más injusto que puede haber, que a una persona porque piense diferente la asesinen, la desaparezcan. Entonces vamos a luchar entre todos porque este país tiene que seguir por ese rumbo que inició nuestro presidente Gustavo Petro, con la ayuda de todos y todas. Así será y así va a ser. Así próximo 31 de mayo vamos a votar por Iván Cepeda como presidente y Aida Quilcue como vicepresidenta. Y en primera, ojalá fuera en primera. Ojalá fuera en primera. Bueno, Rita, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Rita. Muchas gracias por compartirnos su experiencia, sus conocimientos. Esperamos seguir sabiendo sobre usted, sobre su recorrido. Rita, te veremos nuevamente ser candidata. ¿No quieres dar esta tuya al canal de los trabajadores, Rita? Volveremos a ver a Rita en el escenario político. Bueno, a ver, yo cuando estoy en todo eso, que voy aquí, que voy allá, yo nunca lo hago con el ánimo que yo tengo que ser la candidata. Yo voy en el activismo social y político porque quiero una transformación para mi país, quiero una transformación para nuestro departamento. Como dijo Gustavo Petro, Antioquia está cambiando, contribuir a ese cambio que requiere Antioquia, contribuir a ese cambio que quiere Medellín. Y si yo de una candidatura voy a contribuir al cambio, pues bienvenida sea la candidatura. Y si no, pues también ahí estoy, yo estoy ahí. Yo no necesito estar por ahí figurando para seguir ayudando a la transformación de este país y siempre lo hago con convicción, con mucho cariño y con mucha disponibilidad. Eso es lo más importante, Rita. Sí, sí. Rita, muchísimas gracias. Gracias. Esperamos tenerla por acá. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Guillermo también, que estaba ahí detrás de cámaras. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos ven. Estén atentos porque
vamos a seguir desarrollando más episodios. Perdónenos que es que hay veces nos perdemos mucho, pero es porque, bueno, muchas obligaciones. Pero ahí estamos, nos seguiremos encontrando aquí en Fábrica de Conversaciones. Muchísimas gracias y hasta un nuevo episodio. Chao, Chao, chao. chao, chao. Hasta luego.